Buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todos invitados para el estudio bíblico Romanos. Sí, hoy también, ¿verdad? Sí, avanzando bastante tiempo y estamos aquí para seguir profundizando con el libro Romanos. Espero que Dios nos bendiga con su revelación y sabiduría para que podamos entender de cada mensaje que Dios quiere dar. Si hoy también estamos ante la presencia de Dios, que Dios nos bendiga con su palabra. Sí, entonces hoy también vamos a orar para iniciar con el estudio bíblico Romanos. Sí, yo oro. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que crezcan más y más hacia la altura de la fe de nuestro Señor Jesucristo y que vea victoria y gozo y alegría en su vida. Señor, hoy también estamos reunidos para seguir aprendiendo más y más la palabra suya, con su sabiduría y revelación, conforme aquí del Espíritu Santo nos muestre, para que podamos practicar cada palabra en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 15, versículo 22. Si yo leo: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no, teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia, Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Sí, hasta aquí leímos. Sí, y el libro Romanos está mostrando bien profundamente, ¿verdad? Primero, sobre el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Y bien profundamente habla no por obra, sino por la fe de Jesucristo. Y no por justicia segunda obra, sino la justicia segunda fe, que ya tiene en el Evangelio de Cristo. Uno logra ser santificado, justificado y limpiado de todos los pecados, y llegando a ser hijo, heredero de Dios. Así este Evangelio aplica para todo el mundo entero, no solamente a los judíos, sino a los griegos y a todos los gentiles, ¿verdad? Entonces cualquier ser humano, como que nace en el mundo, en la condición de ser pecador, tal como dice el libro Romanos capítulo 5, 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Obviamente cada uno que nace en el mundo como descendencia de Adán, inevitablemente nace uno como pecador, ¿verdad? Por lo cual uno está bajo dominio del maligno, llamado el diablo.
Por eso 1 Juan capítulo 5 verso 19 dice, y sabemos que somos de Dios, mas el mundo entero está bajo el maligno. O sea, uno que nace ya bajo la maldición por causa del pecado, por el pecado entró la muerte, que es el diablo. Diablo tiene dominio sobre el mundo entero, sea quien sea. Cualquier cantidad de personas, en donde sea, ¿verdad? En cualquier lugar del mundo entero. Y como nace como hijo de Adán, descendientes de Adán. Inevitable nace por Adán bajo la maldición con el pecado, bajo dominio de la muerte, que es el diablo. Única liberación que viene, ¿verdad?, para salvar al mundo entero del dominio de Satanás es el Evangelio, que es por obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Uno responde solo por la fe, oyéndolo y creyéndolo. En el Evangelio de Cristo, final uno puede llegar a ser libre del pecado y limpio de todos los pecados, ¿verdad? Hasta llegar a ser justo, santo, limpio, heredero de Dios, y hasta llegar a ser perfecto por la justicia hecha por obra de Cristo, pero la cual se cumple en uno por la fe. Así que por la fe somos justificados, ya somos justos, y ella no es por nuestra, ¿verdad?, decisión ni confesión, nuestra propia oración, sino solamente por el oír el Evangelio, tal como está escrito, Efesios capítulo 1, verso 13, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces esta palabra, y universalmente, ¿verdad?, todos seres humanos toca y aplica ante y ahora futuro. Y también, ¿verdad?, para los judíos y no judíos, a todos los gentiles. Entonces, siendo humano, nacido como descendiente de Adán, siendo pecador, ya tiene gran bendición y misericordia de Dios por el Evangelio, en el cual, creyendo, uno puede llegar a ser hijo santo y heredero de Dios, ¿verdad? Por eso, en el fondo del corazón de apóstol Pablo había gran anhelo de llegar a Roma. Roma, aparentemente, ¿verdad?, y como una ciudad como capital de imperio romanos, ¿verdad? Pero hay esta gran ventaja de evangelizar más ampliamente y más, ¿verdad?, extendidamente para todo el mundo entero. Como dice, todos los caminos y llegan al rumbo de Roma, dice, ¿verdad? Por eso uno llegando a Roma y si realmente sólidamente y establece la iglesia de Cristo, la cual tiene el evangelio verdadero, podría llevar el evangelio hasta confines de la tierra con más rapidez y con solidez también, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo tenía gran anhelo de llegar a Roma para poder dar más, ¿verdad?, mayor dones y revelaciones, y también evangelizar a los también judíos y gentiles que son todavía no han recibido la salvación. Pero ya en la ciudad de Roma se había levantado o fundado la iglesia de Cristo, ¿verdad?, por los hermanos anónimos, por lo cual se nota que el apóstol Pablo no es fundador de la iglesia en Roma, mucho menos y Pedro, ¿verdad? Por eso ahí viene la mentira de la iglesia católica, ¿verdad? Ellos inventan una otra forma, ¿verdad?, con mucha mentira o dogma falsa, engaña a la gente, ¿verdad? Pero bíblicamente la iglesia romana no fue fundada por Pedro ni por Pablo tampoco, ¿verdad? Por eso apóstol Pablo ya están deseando ir, anhelando ir a Roma, no para fundar a la iglesia, sino a la iglesia que ya está fundada. Quería dar, ¿verdad?, más y gozo y alegría, y también quería, ¿verdad?, compartir tanto dones y como revelaciones que Dios ya ha dado a apóstol Pablo para fortalecer a la iglesia que ya está fundada en él, en Roma realmente, ¿verdad? Por eso
aquí y donde hoy leímos, y Romanos capítulo 15, versículo 22, están hablando sobre anhelo tan grande que tiene el apóstol Pablo para ir a Roma, diciendo así: por esta causa me he visitado, impedido muchas veces de ir a vosotros. Vosotros serían los hermanos en Roma, tanto los judíos como gentiles, ¿verdad? Pero siendo renacidos, ellos están viviendo, residiéndose en Roma, ahí viven, ¿verdad? Pero formado como cuerpo de Cristo, como la iglesia verdadera del Señor, ellos ya están llevando el Evangelio, pero Pablo quiere tener comunión con todos ellos, y para bendecirlo más y fortalecer más y para dar más detalles de revelación clara, ¿verdad?, que tiene Dios para con todo ellos, ¿verdad? Por eso aquí Romanos capítulo 1, como en el principio de estudio bíblico Romanos, estuvimos ya compartiendo como parte del libro Romanos capítulo 1, verso 8, dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Se está avanzándose la evangelización, ¿verdad?, por medio de los hermanos en Roma, para, ¿verdad?, muchos países y naciones y muchos lugares de todo el mundo, ¿verdad? Y verso 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, los hermanos en Roma, ¿verdad?, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para, aquí está hablando su propósito de anhelo, ¿verdad?, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos, a no griegos, a sabios o no sabios, soy deudor. Así es. Por eso el apóstol Pablo quiere compartir, ¿verdad?, tener comunión con los hermanos que ya estén en Roma, para confirmarlos a ellos con toda solidez de fe, y también, ¿verdad?, confrontados ellos, y también al apóstol Pablo por medio de ellos, y de tercer, ¿verdad?, su motivo de llegar a Roma, para llevar fruto más del evangelio de Cristo a griegos, a no griegos, así que a gentiles y a todos los judíos con quien puede encontrar en Roma, ¿verdad? Pero estaba bien opuesto, dice, ir hasta Roma para tener comunión con los hermanos en Roma. Pero esa oración sigue continuado, y Pablo, ¿verdad?, ahora ya casi cerrando el libro Romanos capítulo 15, sigue mencionando de su anhelo de ir para ver a ellos que están en Roma, siendo santo, justo, ya salvo, ¿verdad?, parte de ya iglesia ya formada por los hermanos anónimos en la Roma. Realmente Pablo ya anhela para encontrar con ellos, para confirmarlos a ellos con toda fe, y confrontados con la misma fe que tiene Pablo y ellos. Y también Pablo quiere llevar en Roma su fruto de evangelización con todo anhelo y gozo, ¿verdad? Y por eso aquí tal Pablo, ¿verdad?, ¿cuál es el detalle de su oración para ir a Roma? Él dice así, Romanos capítulo 15, versículo 22 otra vez: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a España,
Entonces Pablo acá planea, ¿verdad? Cuando vaya a España, porque ella quiere llevar el Evangelio también a España para, ¿verdad? Dar, ¿verdad? Seguimiento y del, ¿verdad? Y crecimiento de los hermanos que están en España. Y también su plan es primero pasando a Jerusalén, luego a España, ¿verdad? Como dice verso 24, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros, ¿verdad? Por eso gozando con los hermanos que están en Roma, después continuar hasta España, ¿verdad? Más ahora voy a Jerusalén. ¿Cuál es el plan de Pablo? Ahora yo voy a Jerusalén, dice. En Jerusalén se encuentra la iglesia, se encuentra mucho justo renacido ya. Los que son santos ya están, ¿verdad? Formado como iglesia primitiva en Jerusalén. Y ahí está creciendo, pero en el medio de persecución. Por eso ahora aquí apóstol Pablo está mencionando sobre este tema de su plan de ir a Jerusalén, ¿verdad? Y luego a Roma, después de Roma, enviado por los hermanos que están en Roma hasta España para su continuación de viaje final, ¿verdad? Eso era su anhelo y su oración. Verso 25 dice, por eso, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. A los santos significa a los que son ya renacidos, sellados del Espíritu Santo. Apóstol Pablo ya, sí, ¿verdad? Sabe que en Jerusalén ya está bien formada la iglesia de Cristo. También a la cual había él perseguido, ¿verdad? Hasta matar a Esteban. Y luego tomó autorización de sumo sacerdote para perseguir, atribular a los hermanos que estaban en Damasco, ¿verdad? Pero ahora Pablo, ya total cambiado, transformado, sellado del Espíritu Santo, él ya congregándose, ¿verdad? En la iglesia en Damasco, él predicaba de Jesucristo y de su muerte por el pecado del mundo entero, su resurrección para justificación para todos, todo el mundo entero, ¿verdad? Por la fe. Por lo cual Pablo fue bien perseguido hasta ser amenazado por los judíos que estaban en Damasco. Él se escapa, ¿verdad? Pero apóstol Pablo, siempre conectado con la iglesia, ¿verdad? Y congregado, así fue formado bien con solidez de fe y con la iglesia de Cristo. Y final, Hechos capítulo 13, por la iglesia Antioquía. En Antioquía él fue enviado juntamente con Bernabé como apóstoles, como enviado de Cristo, ¿verdad? Como hoy en día se compararía como misioneros que van, ¿verdad? A la tierra virgen donde no se encuentra el evangelio de Cristo para salvar, ¿verdad? Por eso, y poco diferente de como concepto de ser esa época, ¿verdad? Apóstoles y misioneros de hoy, porque solo esa época, ¿verdad? Apóstoles tenían realmente autoridad por Dios a escribir la Biblia, la carta y detalle de la palabra profética y revelaciones para aprobación del Nuevo Testamento. Pues en esa época, ¿verdad? Había autoridad sobre los apóstoles y los escritores, esa época antes de formación completo de la Santa Biblia completa, el libro de Dios completo, como perfecta revelación. Aún faltaba esa época, Por eso los apóstoles, según la revelación de Dios, escribía, ¿verdad? Escribía los libros, como 27 epístolas y el libro de evangelización, en los 4 evangelios, ¿verdad? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y el libro de revelación como Apocalipsis. Entonces ahí viene bien detalle de ya formación para completar el mensaje y la revelación de Dios como el libro de Dios, tal como está ya hoy en día compuesto. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del libro del Nuevo Testamento en completo, 66 libros, como ya la revelación perfecta Dios ya nos ha dado, nos entregó total verdad
para que tengamos la brújula perfecta para caminar, ¿verdad? Primero ser renacido y caminar conforme a la voluntad divina y perfecta de nuestro Dios. Por eso en esa época los apóstoles, siendo enviados de Dios, tienen esa autoridad más, escribir, ¿verdad? La Biblia. Pero hoy en día, ¿verdad? Ninguno, ¿verdad? Tiene esa autoridad porque Dios selló totalmente hasta el libro Apocalipsis. Como último escritor, apóstol Juan, ya fue escrito último libro llamado Apocalipsis, segunda revelación de Dios por medio del escritor Juan, ¿verdad? Pero a nivel de enviados, el enviado de Dios para formación de la iglesia en tierra nueva, tierra virgen, donde no estaba arraigado el evangelio, entonces en este sentido son iguales, ¿verdad? Con misma autoridad de evangelizar en el nombre de Jesús, con sujeción total al poder y la autoridad del Señor, ¿verdad? Antes y ahora siempre vamos a predicar como misionero a diferentes países, diferentes naciones, hasta confines de la tierra, conforme al mandato del Señor, como último testamento que Cristo dijo antes de subir al cielo, como dice el libro Hechos capítulo 1, verso 8, cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. En este caso, apóstol Pablo, totalmente también, ¿verdad? Siendo testigo, él va para todo lado a predicar el Evangelio. Hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad? Como continuación del mandato de Dios, hoy en día todos los misioneros y van a diferentes países enviados por Cristo, por medio de la iglesia, para anunciar el Evangelio y formar la iglesia con autoridad del Señor, ¿verdad? Para llevar guerra contra Satanás, ¿verdad? Rescatando almas que son ya esclavizadas por mucha mentira de Satanás, ¿verdad? Y rescatándola, llevando guerra espiritual con poder del Evangelio de Cristo. Por eso viene ya formación de la iglesia hoy en día, segunda verdad, como la iglesia verdadera, la reunión de los santos justos, ¿verdad? Siempre ocupa también, ¿verdad? Ministrar a los justos santos, porque solo no va a crecer. Por eso Dios mantiene ese cuerpo llamado la iglesia con 5 ministros, ¿verdad? Apóstoles, profetas y también evangelistas y pastores y maestros, ¿verdad? Por eso esto es para completar, dice, para perfeccionar a la obra de los santos, para que ellos también ministren en la iglesia de Cristo. Por eso, siendo santos, realmente, ¿verdad? No terminaría como fruto del justo, fruto de los santos. No debería terminar siendo fruto. Siempre debe ser fruto, porque uno no nace como justo solo, no. Yo voy a decidir, yo acepto a Cristo como mi Salvador, voy a ser justo, voy a ser hijo de Dios, voy a ser cristiano. Así nunca se hace. Así que Constantino, ¿verdad? Fundador de la Iglesia Católica en el año 300, por ser él, ¿verdad? Emperador, los romanos, por tanta altivez e ignorancia, él decidió ser cristiano por sí, echando agua encima de él, ¿verdad? Que como hace hoy en día la Iglesia Católica, echando, ¿verdad?, agua encima de uno, lo hace cristiano, dice. Cristiano falso, así nace, ¿verdad? Así, Constantino fue un cristiano totalmente equivocado, falso. Según su decisión, él quería ser cristiano. Nunca se hace así. Aunque sea Constantino, emperador de Imperio Romanos, él ocupa ser arrepentido, ¿verdad? De todos sus pecados, reconociendo cuán pecador es, que está listo para ir al fuego eterno por su pecado, por su maldad. Primero, ¿con qué? Con el pecado que nace en el mundo ya, por lo cual ya está listo para pecar. ¿A cuánta gente, caso de Constantinos, a la sangre inocente ha matado, ¿verdad? A los hombres y mujeres inocentes ha matado, para ampliar su territorio de imperios romanos. Él debería reconocer como asesino total, ¿verdad? Tan malvado, tan malo, tan pecador. Así que ante la presencia de Dios, él debería reconocer como pecador si él quiere entrar al reino de Dios, siendo renacido, santificado, justificado,
por la fe de Jesucristo en el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero él brincó ese paso, por lo cual se hizo falso cristiano. Por eso se ve mal la formación de una religión llamada Iglesia Católica. Más bien esa Iglesia Católica no es iglesia. Iglesia es el cuerpo de Cristo, la reunión de santos, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? A la iglesia que están en Corinto, dice, a la iglesia que están en Corinto, a los que son llamados santos, dice. Entonces, para llegar a ser iglesia de Cristo debe ser santo, junta de los santos, ¿verdad? Siendo miembro santo, renacido, sellado del Espíritu Santo, uno puede ser parte de la iglesia de Cristo. Pero Constantino nunca fue santo. Él seguía, ¿verdad?, como máquina de asesinatos, matando mucha gente. Según su propia decisión, él quería ser justo, pero por su decisión nunca se hace justo, ¿verdad? Por eso él no pudo llegar a ser santo, sino siendo pecador, como hoy en día cualquier cantidad de religiosos, ¿verdad? Por su propia decisión y oración, confesión, quiere llegar a ser justo o cristiano, ¿verdad? Más bien, entregando por su propia decisión, según su propia voluntad de la carne y de los hombres, así nunca funciona. Jamás funciona de esa forma. Por eso hoy en día, ¿verdad? Mucha falsa iglesia se forma por la decisión de hombre, ¿verdad? Por eso ser cristianos no es por la decisión, oración y confesión y petición de uno, sino según la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios. Dios es el que, ¿verdad?, debería aceptar a uno para hacerlo cristiano más bien. ¿Quién se encarga para limpiar y preparar a uno que sea cristiano verdadero? Cristo es. Por eso Cristo es gran mediador entre Dios y nosotros. Cristo debe trabajar para que Dios nos acepte. No es que uno acepte a Dios. Dios debe aceptar a uno, ¿verdad? Por eso Dios trabaja por medio de su mediador llamado Jesús. Por Jesucristo viene, ¿verdad?, esa mediación entre Dios y seres humanos del mundo pecador, para que esté bien preparado uno para llegar o entregarse total verdaderamente a Dios y sea sellado con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Esto se llama santos verdaderos. Uno, pecador, no hace nada. Muerto, ¿qué puede hacer? Como dice Efesios capítulo 2, verso 1, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando uno estaba en su delito y pecado, estaba ya muerto. ¿Quién se encarga para resucitarlo, limpiarlos y prepararlo, como santificándolos para llevarlos al reino de Dios? Cristo. Por eso Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que los muertos no pueden hacer nada. ¿Qué puede hacer cada vez que está ya metido en su tumba? Enterrado, un cadáver sin vida, ¿qué puede hacer? Así siendo pecador, ¿qué puede hacer para salvar a sí mismo? Nada, solo Cristo. Lázaro, que estaba ya muerto, pasado ya 4 días, hiede, pero ya enterrado en la tumba. Lázaro, ¿con qué poder puede salir de su tumba? ¿Cómo puede ser resucitado por su propia decisión? Imposible. Uno que está muerto, inútil, 100%. Por eso Cristo es el que visita la tumba de Lázaro, quitando la piedra. Cristo es, ¿verdad? Cristo es que manda que quitar la piedra que tapa la tumba donde está enterrado Lázaro. Cuando fue quitada la tumba, huele feo. Como dice Marta: Señor, hiede ya, dice, porque ya han pasado 4 días de su muerte. Pero igual el Señor, ¿verdad?, sigue exigiendo que quitara la piedra, la tapa de tumba, ¿verdad?, o tapón grandote de la tumba donde está enterrado o sepultado Lázaro. Cuando fue quitada la piedra, el Señor mandó su palabra diciendo: Lázaro, ven fuera. Esa palabra con autoridad, esa palabra de creador, esa palabra de Dios,
encarnado llamado Jesucristo con autoridad pudo resucitar a Lázaro. Lázaro, ¿verdad?, salió fuera de la tumba vivo, resucitado, ¿verdad?, pero vendado por sudario su rostro, atado sus pies y manos. Por eso el Señor manda a su discípulo, desátalos para que ande, dice, ¿verdad? Entonces, la resurrección y la vida son Cristo. Cristo es la resurrección y la vida. Por eso ahí viene falsedad de hoy en día, doctrina. Uno hace algo para su propia salvación. Yo acepté a Cristo como mi Salvador. Pregunto, ¿quién eres tú que aceptes a Cristo, a Dios como tu Salvador? Siendo pecador, ¿con qué autoridad puede aceptar a Dios? No se puede. Muerto, no hace nada, ni puede hacer nada. El Señor hace. Por eso el Señor es el que debe aceptarte. Señor es el que debe limpiarte. Señor es el que debe santificarte. Señor es el que debe, ¿verdad?, justificarte y redimirte para que tú puedas estar bien preparado por Cristo, para que el Dios te acepte. El diablo siempre miente con su altivez y, siendo engañador, ¿verdad?, engaña a la gente fatal. Uno que piensa que puede aceptar a Dios Santísimo en su corazón sucio, cuán equivocado está, cuán engañado está por el diablo por su altivez. No es así. Pregunto, San Lucas capítulo 18, donde habla de la oración de publicano, y el publicano así oró: Dios, te acepto como mi Salvador. Dios, te acepto. Perdóname mis pecados. Señor, te acepto como mi Señor, como mi único Salvador. Yo te acepto, dice el publicano que aparece en San Lucas capítulo 18. ¿Con qué cara diría esto? ¿Con qué cara pediría esto? Equivocadísimo. Más bien la palabra de Dios, como dice, ¿verdad?, por vergüenza ni mira al cielo, ¿verdad?, por ser tan pecador. El publicano ni mirando al cielo, por su vergüenza, por su miedo, por, ¿verdad?, total incapaz, por ser incapaz de mirar a Dios cara a cara, absolutamente nada. ¿Sí o no? Por eso, sin mirar al cielo, sin poder mirar al cielo, golpeando su pecho. ¿Por qué golpea tanto sus pechos? ¿Sí? Por dolor, por su pecado, por sufrimiento y miedo por su pecado, golpeando su pecho, por ser tan pecador y sucio, culpable, pegando su pecho, ¿verdad?, con lamentación, con gran tristeza, por haber vivido mal tantísimo ante Dios, arrastrado como esclavo del pecado, golpeando su pecho. Y luego, ¿verdad?, el publicano como oró: Dios, sé propicio por mí, pecador. Sé propicio por mí, pecador. ¿Qué significa? Dios, yo no, yo te acepto, no. Yo te creo, no. Yo te oro que entre en mi corazón, no. Ahí no inicia, ¿verdad?, esa oración que lleva publicano, ¿verdad?, como primer tenglón o único tenglón que él está pidiendo ante Dios, que dice: Dios, inicia, Dios, yo no. Dios, sé propicio por mí. ¿Quién? Soy pecador, ¿verdad? Soy pecador, dice. ¿Cuál es el rol de esa oración de fe? Esa oración de fe, esa doctrina fue inventada hace 50 años atrás, por ahí 170 años atrás, en los Estados Unidos, por un pastor en los Estados Unidos, ¿verdad?, un pastor estadounidense, para facilitar su predicar a la gente, para entregarlo a uno a Cristo rápidamente. Está bien equivocado. Eso no es bíblico. La Biblia nunca dice eso. Ahí, ¿verdad?, por pensamiento engañoso que pegó y convenció a ese pastor, se fabrica una doctrina falsísima que es oración de fe. Pero lamentablemente siempre seres humanos, ¿verdad?, tan engañosos y perversos, a ellos les gusta mentir que la verdad. Por eso la mentira se predica más o se divulga más rápidamente que la verdad. Hoy en día está practicando esa cosa que Dios nunca ampara mundialmente. Como que estamos en época de apostasía, en Oriente o en Occidente, en todo lado, está practicando esa mentira del diablo. Segunda apostasía, según adulteración de la palabra, la cual es peligrosa.
para la vida de uno, para su vida eterna, ¿verdad? Pero practica ciegamente, equivocadamente, en su altivez y ignorancia. Pero la oración del publicano nunca fue así. Aun siendo el pecador, ya como reconocido pecador, corazón bien arrepentido ya, él ya se siente mucho más que nunca incapaz de hacer algo para su propio pecado, por lo cual busca a Dios. Dios se propicio por mí, pecador. Pecador muerto no hace nada. Dios resucita, Cristo resucita, Dios el Salvador, verdadero Jesús, prepara uno para que Dios lo acepte, ¿verdad? Bien limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, más bien. Si uno cree su oración más que la sangre de Cristo, uno cree su confesión y petición más que la sangre de Cristo, significa esto ya, ¿verdad? Menospreciar la sangre de Cristo, poniéndola en último lugar, ¿verdad? Y rechazo a Cristo. Eso significa. Peligroso. Por eso el apóstol Pablo está hablando aquí, ¿verdad? En el libro Romanos capítulo 15 sobre los santos que están en Jerusalén, verso 25. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Por lo menos ellos santos de Jerusalén o en Jerusalén, ellos son ya renacidos, sellados del Espíritu Santo el día Pentecostés y de fe siguen predicando el Evangelio, ¿verdad? Bien ampliamente. Muchos santos en Jerusalén, en toda parte de Judea, se encuentra. Pero Pablo para entrar a Jerusalén no era fácil, ya sabemos muy bien, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén, bien convertida, ¿verdad? O dominada por conquistador, sí, Roma. Y también, ¿verdad? Religiosamente, muchos judíos, ¿verdad? Falsificando realmente su doctrina, fabricando mucha doctrina de judaísmo, se estaba dominando, ¿verdad? Sobre los judíos y gentiles también, ¿verdad? En Jerusalén, pero pasando o brincando, ¿verdad? Esa situación tan complicada, por poder del Espíritu Santo, seguían predicando el Evangelio, siendo 20 justos que fueron sellados del Espíritu Santo el día Pentecostés. Tanto los apóstoles como todos los miembros santos en Jerusalén, el evangelio se divulgaba muy profundo. Apóstol Pablo, uno de ellos, ¿verdad? Que era evangelizado final, pero por Cristo mismo ya, por tomar Dios a Saulo esa época, ¿verdad? Como tomándolo como su instrumento escogido. Cristo es el que reveló directo a él, tomándolo como apóstol en el lugar de Judas Iscariote, como entre ya 12 apóstoles está puesto como último, según él, ¿verdad? Como yo, como abortivo, dice. Pero Dios considera, ¿verdad? Entre 12 apóstoles escogidos por Cristo para ser apóstoles, predicando el Evangelio y escribiendo la Escritura, la revelación de Dios. Dios considera a Pablo, ¿verdad? Por eso Cristo es el que reveló el Evangelio directamente a apóstol Pablo, como dice Hechos capítulo 9, ¿verdad? Hechos capítulo 13, por la iglesia de Antioquía, bien congregado, crecido, bien preparado final, fue enviado juntamente con Bernabé, ¿verdad? Pablo, cuando era aún Saulo, predicando el Evangelio. Por eso avanza en diferentes naciones de los gentiles, predicando, levantando la iglesia, rescatando muchas almas con poder del Espíritu Santo conforme a la verdad, el Evangelio de Cristo. Pero siempre el apóstol Pablo considera, ¿verdad?, su iglesia principal, a la cual él sirve y camina junto, ¿verdad? Como iglesia Antioquía y luego iglesia Jerusalén, como iglesia madre, ¿verdad? Por eso él siempre desea tener buena comunión en Jerusalén, quiere entrar para tener comunión con los santos en Jerusalén. Por eso el final decide entrar, ¿verdad?, en Jerusalén, sabiendo que le espera gran tribulación y gran persecución, ¿verdad? Tal como está escrito, ese deseo que Pablo tiene entrar en Jerusalén está bien expresado en el libro Hechos capítulo 20. Poquito, vamos a buscar el libro Hechos capítulo 20, versículo
21, poquito yo leo. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por eso Pablo ahora ya está hablando, ¿verdad? Ya entrando en Jerusalén, posiblemente que ellos no ven más, porque lo que espera apóstol Pablo en la ciudad de Jerusalén, gran tribulación y persecución. El Espíritu Santo, ¿verdad? Y llegando a cada ciudad de Dios, el Espíritu Santo le mostraba. Pero Pablo no importaba, ¿verdad? Su aflicciones y dolor, sufrimiento con qué va a pasar y hasta su vida, ¿verdad? Él la menospreciaba, no tomaba algo preciosa para Cristo, para el reino de Dios. Por eso él, aún sabiendo en la ciudad de Jerusalén, le espera gran persecución y tribulación, pero no rehúsa entrar en Jerusalén. Por eso al final, Pablo, ¿verdad? Según su decisión sólida para servir a los santos en Jerusalén, para predicar y compartir la palabra y comunión en Jerusalén con todos los santos que están ahí, el final decide entrar y final, ¿qué pasa? Viene, ¿verdad? Sí, por supuesto, gran bendición tener comunión con los santos que están en Jerusalén y pastorear, compartir, fortalecer y confirmar la fe que todos ellos tienen, ¿verdad? En Jerusalén, siendo santos. Pablo se goza, realmente no, pero y sin falta, inevitablemente le toca gran persecución de los judíos incrédulos. Por eso queda al final detenido en preso total. Por eso ahí viene gran conflicto por la parte de, ¿verdad?, judíos que acusan tanto a Pablo. Pablo al final se lleva hasta, ¿verdad?, en preso y amenaza contra su vida por los judíos que ya deciden matarlo ya una vez. Por eso al final Pablo, ¿verdad?, y apela también ante César, porque él quiere ser llevado hasta Roma y ser protegido por los soldados de Roma, porque Pablo es, ¿verdad?, de ciudadanía romana, entonces él tiene derecho de ser protegido por el ejército romanos. Por eso, siendo protegido de los amenazadores contra la vida de Pablo, pero apeló él a César para ver a César y para ver a Roma. Final, ¿verdad?, tanto de oraciones y anhelo que tenía Pablo para llegar a Roma por medio de esa acusación de los judíos metido en preso, acusado ante Agripa, rey Agripa y Pesto, ¿verdad?, el gobernador romano enviado de Roma, el acusado. Final, ¿verdad? Pablo, si quisieran realmente, si no hubiera apelado, dice, o él hubiera sido dejado en libertad. Eso es lo que dice el rey Agripa, ¿verdad? Porque no tiene ninguna culpa para estar en preso. Como que ya Pablo había apelado ante Roma, ante César de Roma, ¿verdad? Él se va a ir siempre, pero protegido por los soldados de ejército romanos. Entonces Pablo toma muy buena ocasión para evangelizar a César y a su familia, ¿verdad?, con el evangelio de Cristo. Por eso Pablo aprovecha toda ocasión, sea como sea, buena o mala, pero siempre, siempre, siempre Pablo tomaba buena ocasión para evangelizar, ¿verdad? Por eso esa carcelación o el preso fue buen avance para evangelizar ante los reyes y gobernadores y ante todos los judíos que lo acusan, ¿verdad? Igual él predicaba. Yo quiero que sea todos vosotros, seáis como todos vosotros como yo, dice,
pero menos que esta ligadura que me ata, por lo cual no está libertad para predicar, ¿verdad? Pero todos vosotros, no tú, Agripa, sino todos los judíos y gentiles que están aquí, sean como yo. Por eso Pablo, ¿verdad? Nunca estaba oprimido, nunca estaba humillado ante ellos, porque él es el embajador de Cristo. Él está, ¿verdad?, superior que todo ello que están alrededor de este rey, Agripa y el Festo gobernador, y hasta último judío que lo acusan. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, por ser hijo de Dios, embajador de Cristo, por ser heredero santo de Dios, él está, ¿verdad?, superior, que es todo, sobre todo quienes estaban alrededor de él. Por eso nunca él siente opresión o humillación ante ellos jamás. Aún está preso, atado de su mano y pie en cepo, ¿verdad? Pero él seguía predicando, tomando compasión y misericordia a todos ellos que están alrededor de Pablo, ¿verdad? Por eso como que Pablo ya apeló a César, él se va a Roma final. En esta manera Dios respondió para que Pablo viera a los hermanos, a los santos que están en Roma y evangelizar allá en Roma. Pero después, ¿verdad? Pablo ya atados en Roma, llegando a Roma, siendo acusado final ante César, ¿verdad? Él toma libertad acondicionada, ¿verdad? A un preso, pero libertad en su casa, alquilada, predicando el Evangelio. Como dice en el libro Hechos, ¿verdad? Capítulo 28, pasando toda dificultad hasta, ¿verdad?, caerse en naufrago y también romperse esas naves. Y Pablo llega, ¿verdad?, al fondo del mar, apenas nadando, y llega hasta isla, ¿verdad?, Malta. Y final ahí encuentra con los nativos y que los recibieron, ¿verdad?, preparando y leña y preparando como ya fuego de fogata. Pablo ayudando con una rama, ¿verdad? Final, una serpiente venenosa que estaba dentro de la rama mordió a Pablo. Toda la persona, ¿verdad?, ya prejudicaron a Pablo, prejuiciaron, ¿verdad? Y también diciendo que, este hombre se fue salvado del mal, pero la justicia no perdona y lo mata. ¿Por qué? Está guindada la serpiente venenosa mordiendo el dedo de Pablo. Pablo, sacudiendo la verdad, la hizo caer sobre el fuego. Pero todo el mundo ya espera que Pablo se va a morir con gran convulsión. Y desmayado se iba a morir, ¿verdad? Pero pasando tiempo, Pablo tranquilamente está calentando su mano y gozando ese calor, ¿verdad? Todo el mundo cambia su mente, su corazón. Este no es hombre, sino Dios. Ahí se abrió, ¿verdad?, ampliamente buen camino para evangelizar a todos que estaban ahí, de este cacique, ¿verdad?, y su padre, hasta todo último nativo, pudieron escuchar la palabra con Pablo, ¿sí o no? Excelente, ¿verdad?, evangelización y ocasión de evangelizar en esa isla Malta, ¿verdad? Y donde Pablo pudo evangelizar hasta cacique, y desde cacique hasta último nativo que estaban en esa isla. Pablo aprovecha esa situación. Final llegando a Roma, evangelizando a César y su familia y quedando en la condición, ¿verdad?, libertad acondicional en la casa alquilada por 2 años. Evangeliza más el reino de Dios, evangelizando, predicando el evangelio de Cristo con todo con quien podía encontrar él. Por eso aquí, Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31 dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento a nadie de nada. Realmente, ¿verdad? Así que Pablo predicando por 2 años en la casa alquilada, en la condición libertad condicional, ¿verdad? Predicando, aprovechando el tiempo desde César hasta, ¿verdad?, cualquier cantidad de personas que se acercan a él, él evangelizaba, aprovechando el tiempo de su preso
en Roma, pero en condición, ¿verdad? Libertad acondicional. Aprovechaba hasta máximo tiempo, pero al final, según la conveniencia de César, para ganar el corazón de los judíos, ¿verdad? Él fue sentenciado en pena de muerte. Ya Pablo ya entendió que iba a morir pronto, como dice segunda Timoteo capítulo 4 verso 6, ya se ha llegado, dice, ya me ha llegado mi partida. Así que súper Pablo, ¿verdad? Está contento. Ahora ya el día de mi partida estoy bien listo para ir. Como deseaba tanto estar con Cristo. Mejor morir que vivir así. Siempre Pablo decía, hasta decir, ¿verdad? Filipenses capítulo 1 habla muy bien. Estando en la cárcel, en preso, carta a la iglesia en Filipo, primera ciudad de Macedonia, en la cual predicando él era muy perseguido y golpeado, azotado, ¿verdad? Encarcelado. Final rescatando a Rudia y su familia, y al carcelero y su familia, y esa muchacha endemoniadas, y algunos, ¿verdad? Levantaron, evangelizado como justos santos, se formó la iglesia en Filipo. Pablo, antes de ser ya, ¿verdad? Antes de tomar su partida, acordándose muy bien, ¿verdad? A la iglesia que están en Filipos, ¿verdad? Él echa la carta. Y también, ahí, ¿verdad? Echando la carta, aprovechando su tiempo de preso a diferentes iglesias para fortalecer mayor esperanza y gozo y confirmar su fe y su también gozo y alegría, ¿verdad? Tener comunión entre el justo santo y Pablo, ¿verdad? Pablo siempre estaba aprovechando cada ocasión máximamente, ¿verdad? Para bien de la iglesia, para edificación de la iglesia. En cada epístola de Pablo se llena de esperanza y firmeza, y gozo y alegría, y llena de esperanza. Nunca se ve ahí ningún rincón de epístola de Pablo, alguna tristeza o depresión, absolutamente nada, ¿verdad? Pablo, apóstol Pablo, realmente gran siervo de Dios y apóstol, enviado de Cristo fue, ¿verdad? Por eso Pablo, y final llegando en Roma, encontrando con nuestro santo, y aprovecha, ¿verdad?, para llevar más fruto del Evangelio de Cristo. Como tal, dice primer Romanos capítulo 1, ¿verdad? Romanos capítulo 1, desde verso 8 para adelante, ahí Pablo está hablando tres razones o tres propósitos para confirmar la fe a todos los hermanos que están en Roma. Y segundo, para ser fortalecido ellos por Pablo, Pablo por ellos. Tercero, para llevar fruto del Evangelio, Pablo, ¿verdad? Quería ir tanto a Roma. Pero de fe Roma, él, su plan o su oración era continuar hasta España. Esta oración no fue cumplida. Este anhelo no fue cumplida. No llegar pasando Roma hasta España. En Roma, Pablo final, y ya termina, ¿verdad?, martirizado, una opción mejor que toda. Final Pablo toma su partida en Roma, ¿verdad?, como martirizado, y ve a Cristo frente a frente, en la presencia del Señor con un paso tan, ¿verdad?, valioso realmente, ¿no? Por eso y aquí nosotros podemos acordarnos bien de Pablo, ¿verdad? Que él anhela tantísimo de ver a Roma para bien de los hermanos, para edificar a los hermanos que están en Roma, y para, ¿verdad?, confirmación su fe, para dar mayor dones y revelaciones para fortaleza de ellos, y también seguir predicando junto con la iglesia formada en Roma, con todos los santos en Roma, para llevar más fruto de evangelio de Cristo. Con ese anhelo final, Pablo como preso llega, pero aprovecha esa ocasión. Y aquí se nota que se cumplió la oración y anhelo de Pablo, de ir a Roma, tanto, ¿verdad? Por eso, y realmente, aquí Romanos capítulo 15,
Sí, versículo 22, como hemos leído, ¿verdad? Yo leo otra vez. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien para hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues me pareció bueno, son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pues Pablo ahora están hablando, ¿verdad?, sobre buena ofrenda de parte de la iglesia Macedonia y Acaya para los hermanos pobres que están en Jerusalén también, ¿verdad? Ya Pablo ya se enteró de la situación entre los santos que había en Jerusalén con dificultad, porque hubo gran sequía en Jerusalén, ¿verdad? Y se ve gran pobreza y hasta, ¿verdad?, dificultad económica toca a los santos que están en Jerusalén. Además, ¿verdad?, persecución y tribulación por causa de la evangelización en Jerusalén y más todavía económicamente difícil. Ellos también pasaban a perder su propiedad y casa, ¿verdad? Por la persecución también, ¿verdad? Por eso están pasando mucha dificultad los santos en Jerusalén, por lo cual los hermanos que están en Macedonia y también Acaya, ellos ofrecen, ¿verdad?, para apoyar económicamente a los santos que están en Jerusalén. Sí, dice, muy bueno, dice, ¿verdad?, todo lo bueno. Así siendo evangelizado por la iglesia de Jerusalén, por los enviados y apóstoles que llegan a diferentes lugares a predicar, ¿verdad? Entonces Macedonia, segunda base de fe que se formó en la iglesia, en los santos en Jerusalén, ellos escuchan el evangelio, tomando lo espiritual por la iglesia en Jerusalén. Ahora ellos ofrecen los materiales por la situación económica crítica que pasa con los santos en Jerusalén, enviar ese monto y materiales, ¿verdad?, para apoyar a ellos, algo muy bueno, dice, ¿verdad? Y en este caso también, y siendo ya cristiano, tiene que saber manejar, administrar su economía también, ¿verdad? Nosotros ya no más vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo, para el reino de Dios. Por eso mientras estamos aquí en la tierra, puede ser que tengamos abundancia de economía, o puede ser que pasemos mucha necesidad económica también. Pero en todo modo nosotros buscamos lo que Dios quiere siempre, ¿verdad? Por eso ya compartiendo, ¿verdad?, con algún hermano que pasa en dificultad, supongamos, ¿verdad? Si pueden edificarlo, sería excelente, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, uno que pueden independizarse también de apoyo y ayuda de alguien, siempre mejor. Pero casi que uno pasa gran dificultad, si también podemos, ¿verdad?, apoyar como hermanos en Cristo algunos materiales, ahí, ¿verdad?, puede edificar a los santos que pasan mucha necesidad, para que ellos tengan ánimo en congregar y predicar, y realmente importante sería también, ¿verdad? Como que le enseña, nosotros compartimos, apóstol Pablo, ¿verdad?, sabiendo que le espera tribulación y persecución en la ciudad Jerusalén, hasta preso también, ¿verdad? El Espíritu Santo se lo mostró, revelando cada detalle que iba a pasar con Pablo cuando entra en la ciudad Jerusalén. Pero Pablo ve, terriblemente, ¿verdad?, importante congregar, tener comunión entre los santos, caminar junto con los santos, con la iglesia de Cristo.
Pero Pablo no rehúsa entrar en la ciudad de Jerusalén, aún revelado por el Espíritu Santo que le espera atado y preso, y mucho perjuicio y perjudicación, ¿verdad? Pero Pablo no rehúsa entrar en Jerusalén. Brincando ese peligro, dificultad, sufrimiento, entra en Jerusalén para tener comunión con los santos y seguir evangelizando en Jerusalén también, ¿verdad? Entonces, hoy en día nosotros en qué poner nuestro valor en nuestra vida cotidiana. Así que la congregación, importantísima. Señor dice, San Mateo capítulo 6, verso 33, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas os serán añadidas. Señor quiere que busquemos como primer lugar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Su iglesia, su congregación. Porque Cristo es la cabeza del cuerpo suyo, el cual es la iglesia. Reino de Dios, donde reina Dios. Cristo decía, ¿verdad? Aunque cuando un fariseo decía, ¿a dónde quiere que tú vayas? Yo te seguiré, en pos de ti. Cristo respondió, las aves tienen su nido y las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ningún lugar donde recostar su cabeza. ¿Por qué? Donde está inmundicia, pecado, Cristo no recosta su cabeza. Final, Cristo puso su cabeza, como cabeza pudo recostarse, ¿verdad? Con su cabeza en que en la iglesia de Dios, en el medio de la reunión de los santos, Cristo está sentado como cabeza. Esto es el reino de Dios, donde Dios reina por su Hijo Jesús, realmente, ¿verdad? Pero es el reino venidero. En la oración Padre nuestro, Señor Jesucristo dice, santificado tus nombres y como la voluntad está cumplida, ¿verdad? En los cielos, sea cumplida en la tierra, venga tu reino, dice, ¿verdad? Cristo enseñando a sus discípulos de orar, según oración. Eso oración hoy en día la gente llama, ¿verdad? Oración Padre nuestro, dice, ¿verdad? En esa oración Padre nuestro, Cristo menciona el reino venidero, que venga tu reino. Ese reino venidero es la iglesia, debe haber muerto de Cristo y su resurrección. El día 20 José Espíritu Santo llegó sobre 120 justo. Ahí viene formación de la iglesia primitiva. Ahí está Cristo como Espíritu Santo, como cabeza de su iglesia. Ahí está el reino de Dios. Por eso Dios quiere que busquemos como primer lugar su iglesia. Y luego su justicia. No justicia de hombre, justicia de Dios, la cual se revela en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Como dice el libro Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, judío primeramente y también griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por eso buscar su justicia sería vivir para Evangelio de Cristo, evangelizando, apoyando, ofrendando, también, ¿verdad? Unidos, encuerpados, servir el Evangelio como predicándolo hasta confines de la tierra, ¿verdad? Apoyado uno a otro, así uno da, ¿verdad? Paso para rescatar a muchas almas con el Evangelio, que es el único poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en el cual se manifiesta la justicia de Dios. Por eso, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sería buscar como primer lugar la iglesia, el cuerpo de Cristo, y su evangelio, en el cual se manifiesta justicia de Dios, por el cual uno puede llegar a ser salvo por fe únicamente. En esto nos dedicamos, ¿verdad? Por eso, aunque viene de dificultad, problema, sufrimiento, dolor, persecución o distancia puede ser. Yo vivo muy largo de la iglesia, no puedo congregar, no es así. Aún siendo pecador etíope, ¿verdad? El funcionario de Reina Candace en Etiopía, ¿verdad? Él viaja desde Etiopía hasta Jerusalén para escuchar la verdad.
Apóstol Pablo, sabiendo muy bien en Jerusalén, lo espera gran persecución y tribulación y dolor. Y hasta amenaza contra su vida, ¿verdad? Pero no rehúsa entrar en iglesia en Jerusalén. Suena como congregación de Pablo en iglesia en Jerusalén para ver los santos, tener comunión y adorar al Señor junto con ellos, a Dios también, ¿verdad? Así, brincando peligro, brincando dificultad, brincando sobre cada inconveniencia, cada uno busca la voluntad de Dios, tener comunión entre los santos. Así Pablo, apóstol Pablo, nos marca gran ejemplo, su pisada ejemplar a nosotros realmente, ¿verdad? Por eso no hay otra cosa que sea mayor que el reino de Dios y su justicia. No hay otra cosa que sea mayor que la iglesia y su evangelio. Nos dedicamos, ¿verdad? Con toda nuestra vida y esfuerzo, energía y materiales para su iglesia, para su evangelio. Con mucho, con mucho. Con nada, con nada. Igual servimos a Cristo, ¿verdad? Por eso, ahora los hermanos que están en Macedonia, en Acaya, ¿verdad? Con su, como generosidad, y la comparte con la iglesia en Jerusalén para crecer mutuamente bien unidos, ¿verdad? No viviendo más para sí, sino para Cristo, para su iglesia, para su evangelio. Por eso tiene que estar bien los justos, bien preparado, bien fortalecido para cumplir la misión de Dios. En esto, mutuamente apoyándonos, caminamos juntos unidos como cuerpo de Cristo. Hoy en día también, ¿verdad? Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia por medio de apóstol Pablo, quien anhelaba tanto ir a Roma. Final cumplido, él llega a Roma, pero y predicando ahí por 2 años en la libertad acondicional. Realmente él predicando, aprovechando ese tiempo de estar en esa libertad acondicional, pero no pierde ni un minuto, ni un segundo pasando vanamente el tiempo, sino aprovechando, rescatando muchas almas que estaban en Roma. Y también teniendo buena comunión con todos los santos que estaban en Roma, ya formado como iglesia de Cristo en Roma. Y realmente Pablo teniendo buena comunión con todos ellos, hasta Jerusalén, donde le espera gran persecución y tribulación. Realmente Pablo no rehúsa entrar en Jerusalén para cumplir la voluntad de Dios, que es, en primer lugar, la iglesia y el evangelio de Cristo. Congregando con la iglesia de Cristo, caminando con todos los santos juntos, unidos, encuerpados, y también evangelizar el evangelio en el cual se manifiesta la justicia de Dios, por la cual únicamente cada uno por fe puede entrar al cielo. Pablo, toda la vida bien ofrecido, llega hasta martirizado, pero hasta último momento, hasta su día de partida, él busca la edificación para la iglesia de Cristo. Así, Señor, él marcó gran ejemplo copiable y seguible, Señor. Ayúdenos para que nosotros caminemos este paso tan edificante de apóstol Pablo. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en su mano. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.